Bien, atención, vamos a hablar de la educación en Bolivia. Qué lamentable es conocernos como padres de familia, estudiantes, profesores también y toda la población, que la UNESCO ha señalado que la educación en el país es débil y que estamos casi al final en la lista de los países de la región. ¿Por qué nuestra educación es débil? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Hoy vamos a hablar con un especialista a propósito del tema. ¿Rediseñar la educación en Bolivia? Esa es la pregunta que también planteamos a usted que nos está viendo. Rodrigo Montes, licenciado en Filosofía y Letras, en especialidad en Educación, está con nosotros en contacto. Qué gusto saludarlo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Vania. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por el espacio y dispuesto a lo que me vayan planteando. Bueno, hemos identificado ya el problema, ¿verdad? Ya está ahí, una educación débil según la UNESCO. ¿Es así? ¿Esa es nuestra realidad? Ciertamente no es una situación actual, si vemos en retrospectiva, ¿no? Podríamos ir diciendo que a nivel general la educación ha ido teniendo bastantes cambios y lo que la UNESCO ha intentado medir o intenta ver con el estudio TERCE, que es el tercer estudio comparativo regional, es la comprensión lectora y las habilidades de razonamiento lógico-matemático, aunque también se hace un énfasis en lo que es ciencias naturales y ciencias sociales, pero asociados a estas dos grandes áreas. Entonces, lo que va ocurriendo en general, tanto en la educación presencial previa a la pandemia como en la actual, que estamos dentro de una forma más virtual, es que el estudiante se acerca a textos, puede decodificar probablemente con algunas falencias el tema de las letras, el tema de las sílabas, de los sonidos, pero no termina comprendiendo lo que está leyendo. Y esto posiblemente también no es un problema solo de Bolivia, es un problema bastante más lanzado a la región en general, porque si bien estamos en la escala en los últimos niveles, no es que los países que están por encima de nosotros tengan un puntaje demasiado mayor. Entonces, esto también es importante tenerlo presente. Y por otro lado, como bien vas comentando, parece ser que, claro, el acceso excesivo a una tecnología, el acceso excesivo a imagen y poco acompañamiento, seguimiento, no solo de los maestros, sino también de las familias y de la sociedad en general, va declinando en este proceso. Posiblemente también, utilizo mucho el posiblemente porque pueden ser diversos factores y causas. Esto está también relacionado a modelos pedagógicos que pueden ser algo obsoletos. ¿Por qué? Porque hay un demasiado énfasis en lo que es lo que hay que enseñar, pero no en el proceso de cómo el estudiante aprende. No es la misma manera en la que tú, yo o cualquier otro de los televidentes hemos sido formados y hemos ido aprendiendo todo el proceso pedagógico, que en la manera actual, los intereses, las maneras, las formas en las que los estudiantes ahora van buscando intereses, no están siendo asumidos por la parte del magisterio, por la parte también de los propios padres que intentan educar en la manera en la que han sido educados, ¿no? Señor Rodrigo, como permítame. ven algo bueno. Y Permítame, a ver, otros países dan prioridad a la educación. Lo primero es la educación, antes que nada. Educación, salud, economía y después va el resto. En Bolivia, ¿en qué lugar está la educación? Bien, si hablamos de las cifras que nos va diciendo el Estado, para el Estado es una de las prioridades. Eso además dice nuestra Constitución y la ley educativa. Efectivamente, ¿dónde se hace el mayor énfasis en la parte de inversiones? En el nivel central es la parte de cubrir salarios, en el nivel de la gobernación o en el nivel de las que se llama de las alcaldías, está en la refacción, en la dotación de equipamiento, pero esto sí va teniendo ciertos dilemas porque los presupuestos no acaban de ejecutarse como deben, ¿no? Entonces, se puede hacer un rastreo de que objetivamente no hay una inversión lo suficientemente grande. Como el gasto corriente va en mayor incidencia a lo que es la carga social, que es el tema de los salarios, que tampoco es que vayan a ser grandes,
permite que se haga otro tipo de inversiones. Si pueden acceder, porque esto tiene sus ciertas restricciones, a lo que se está planteando con el Ministerio de Educación, las plataformas que está proponiendo y demás, esto tampoco acaba de tener una posibilidad de una situación que tenga bastante calidad, porque recupera lo que se ha hecho en el gobierno de Áñez, pero tampoco es que haya una idea de cómo estructuramos esto para un proceso educativo general. Entonces, sí, no hay una inversión que es en la parte del recurso humano, pero tampoco es que haya una inversión en mejores procesos de educación y demás. Sí, permítame, a ver, en teoría tal vez sí, es prioridad la educación, pero en la práctica no vemos que ocurre eso. Por ejemplo, claro, en otros países los profesores, los maestros realmente son valorados, reciben un sueldo muy bueno, ¿a qué me refiero con esto? Y tienen la posibilidad de prepararse. Y por eso es tan difícil ser maestro en otros países. En Bolivia, ¿cómo estamos en ello? Tienes toda la razón. El maestro tiene que buscar 2 o 3 trabajos para poder subsanar la parte económica, ¿no? Entonces, esto ya le genera un desgaste, efectivamente. Por otro lado, dentro de lo que vas planteando, entra la situación de que los procesos formativos tampoco son lo suficientemente actuales dentro de la pedagogía como tal. Y en este sentido, podríamos también decir que el hecho o la situación responde a que no solo es la cuestión pedagógica, sino que a nivel mundial y nacional también, las universidades se han ido dando cuenta de que van formando profesionales para formar profesionales con un rezago de tiempo, por lo menos de unos 5 años hacia atrás, ¿no? Entonces, esto redunda más en el caso de los educadores. Por otro lado, está el tema de la desvalorización propia de la carrera. Hasta antes del cambio a la licenciatura era un técnico superior, básicamente, porque los egresados de la normal egresaban en 3 años. Y ahora con la subida a la licenciatura no es que haya un reconocimiento como tal, porque la universidad pedagógica no es una universidad que esté avalada dentro del sistema universitario público. Los títulos que van obteniendo no son avalados por otras universidades. Entonces, el mismo maestro siente que hace esfuerzos, pero que no va pudiendo acceder a otros procesos. Baste decir que para hacer algún curso de capacitación y demás es preferible o era preferible mostrar el título de normalista y no el de licenciado, porque el de licenciado no lo validaba, ¿no? Entonces, a eso se suma que como no tiene tiempo y no tiene la capacidad o la posibilidad de acceder a procesos formativos, porque esto tiene un costo de inversión bastante alto, le va cuestionando. Y los procesos formativos que va desarrollando el Ministerio a través de esta universidad pedagógica o de las universidades pedagógicas se basan en el modelo educativo, pero no aperturan a procesos pedagógicos, a procesos didácticos o a procesos de gestión del hecho educativo, ¿no? Bien. Como iba diciendo, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Como son 2 procesos que están interrelacionados, pero son distintos, el maestro no acaba de buscar o no acaba de sumarse a elementos que le puedan dar esto. Señor Esto Rodrigo, tampoco quiere decir que la... Permítame, por favor, de verdad que necesitamos más tiempo para hablar, hacer un diagnóstico de todo lo que está pasando en educación. Pero para cerrar, por favor, 3 cosas que se tienen que cambiar en la educación para rediseñarla, por favor. Breve. Perfecto. La primera cosa que yo creo que hay que cambiar es el enfoque. No es tanto enseñar, sino cómo se aprende. El segundo enfoque es cómo como sociedad nos dedicamos a observar la formación de la persona, no simplemente del ciudadano o del futuro trabajador. Y la tercera cosa es cómo involucramos en este proceso a los padres y madres de familia. Bien, ibas diciendo que es complejo en esta situación. Los padres tienen que salir a trabajar, dejan a los niños conectándose más o menos como sea, pero también es necesario readecuar el cómo hacemos un acompañamiento a este proceso, sin por esto suplantar roles que tampoco corresponden. Estas serían 3 ideas que creo que hay que darle más vueltas y, como dices,
este tema necesita mucho más tiempo. Sin duda, Rodrigo Montes, y lo vamos a invitar para otra oportunidad, ¿sí? Porque este es un tema que nos interesa a todos. La educación y la salud debería ser lo primero, ¿sí? Las dos cosas fundamentales en todos los estados, en todos los países, en todo el mundo prácticamente. Que le vaya muy bien, gracias. Gracias, Vania, gracias a todos los televidentes y cuando gusten estoy presente. Gracias a usted. Bueno, no nos desmotivemos, ¿no? Si bien estamos al final de esta lista, pero podemos cambiar esta situación, podemos mejorar y eso es a lo que apuntamos. Tenemos más.